el aborto se está incrementando. Porque nomás no lo quise meter porque luego también... No, ¿sabes qué? No es lo más lógico, es que las mujeres arriesguen su vida en estos tiempos. Con aborto ya es... Sí. Estamos en la época medieval. Pero ahí ya está el debería caso. ser legal. Estamos hablando, ¿cuántos están Fernando? Media hora. Media hora. Ahí está un aborto. Tal vez en enterrar el pedacito de chamaquito ahí, está chucho comiendo. Digo, es un decirlo de menos. A lo que voy es, ¿por qué tanta hazaña? O sea, ¿por qué el 30 de abril, derecho del niño, la vida? Y por otro, derecho de la mujer, abortar. O se aborta, o se da vida. No se puede los dos. Sí, profe, no, sí. No son excluyentes. Es que, te voy a decir por qué. Porque entonces, ¿dónde queda el derecho del niño ante la madre? Sí, pero mira, ¿y a dónde queda el derecho de la madre para disponer de su cuerpo? Exactamente, como usted bien dice, de su cuerpo, no del cuerpo de un segundo. No, es pero como que mientras que esté en su cuerpo, es su cuerpo. Okay. Hasta que sale, ahí sí es otro rollo. Si lo mata afuera, es un asesinato. Okay, bueno, sí. Lo del aborto no. Lo aceptemos, lo vemos como tal. Ok. Sería lo de menos. Porque más que un interés. La Iglesia Católica es poderosa. No, sí, yo lo sé. Pero yo voy, es lo de menos porque finalmente el aborto se sigue practicando, quieras o no. O sea, a lo que voy es. Le voy a poner un ejemplo. Exactamente el mismo. Si yo como hombre, voy y me acuesto con una mujer y no quiero responsabilidad, está el condón, el DIU, el que le llaman el momento de la regla, el de sacarlo a tiempo. Puta, hay un chingo de cosas para no embarazar. No, La vasectomía. o la vasectomía, pues, si no quiero hijos, vasectomía. No. Pero esa es responsable. Ajá. Por eso, pero me estoy cuidando y estoy cuidando la pareja. Qué chingón es de que me acuesto, me invento un palo, me lo embarazo o me embarazo con mujer. Y puta, de buena la primera digo, ¿quién no lo quiere? A ver, pues, yo no digo que no eche su parte, viste lo que quiera. Lo que voy es que, ¿a qué provocar un embarazo si no lo va a poder te embaraces y punto? Todas las tácticas de previsión. Como dice la Procuraduría, sí. Como dice la Procuraduría, no dejes abierto tu carro, no le pongas la llave ahí. O sea, no, prevén. Digo, si la Procuraduría habla de un delito, ¿por qué no de algo que es más sagrado que la vida? Independientemente de. Yo así lo veo. Sí. ¿Puedo estar en un error? Sí. Pero considero que aquí lo legal sería que las mujeres se le diera la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. ¿sí? Fuera el aborto legal para que Pero es que hay aborto. Pero solo en el instituto. Solo ya. El aborto Ya después sí, de pero eso estamos es por ilegal. ejemplo como estos que ya tienen meses, 5, 6 meses. Eso es lo que es lo chido. Ajá, eso es lo que es. que no hay suficiente información para las mujeres. Sí. Las mujeres son las que cargan Compromiso, sí. No nos embaracemos, disfrutemos la vida. Es como las mamás, las mujeres. Nos casamos, no tenemos hijos y viven bien. Todos los problemas de ahorita son exactamente origen de la vida o del ser humano. El asunto es que no hemos podido, tengo una columna, loco, ¿qué no te pasa para una columna que entonces, ahí se lo voy a tener la columna. O sea, no tenemos por qué espantarnos.
reflexionar que no hemos cambiado nada. Seguimos matando de la misma forma, seguimos matando de la misma forma. Entonces dice uno, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no cambiamos? Ahorita, reporte meridiano de Chiapas para el mundo. El péndulo radio del corporativo péndulo meridiano. ¿Qué tal, señoras y señores? Bien llegados a este sistema de noticias donde juntos usted y nosotros estaremos tomándole el pulso a Chiapas. Desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado en la frontera sur, Guatemala. Vamos rápidamente con la información. Como se tenía previsto, maestros salieron a las calles. Gómez Bámaca, Pedro Gómez Bámaca, dice que está tentativo el paro indefinido del magisterio. ¿Cuál es el motivo? Ya lo había dado aquí el maestro Luis con anterioridad, realmente con el magisterio o con el gobierno del estado. Es un asunto, me refiero en cuanto a economía, en cuanto a otros aspectos. El argumento es contundente, que el gobernador Manuel Velasco no meta las manos de dirigencia de la sección 7 como fue con el maestro Galíndez. Eso es lo único que están diciendo. Si ven presencia de ellos, habrá paro. Entonces, el responsable será el gobierno del estado. Esa es la única realidad que se tiene prevista ahí. No obstante de lo anterior, los maestros ya observan, ya ven algunas otras acciones que les permitan encaminar a otro ángulo. Es decir, lo que usted va a escuchar ahora del maestro Pedro Gómez Bámaca es cierto. Y ahorita le voy a explicar el por qué y dónde está esa verdad que él argumenta, que él aduce. Vamos primero con Pedro Gómez Bámaca. Una entrevista que da a los medios muy a su estilo, puesto demasiado bravo, pero finalmente él es así. Y eso es lo que él comenta, pues, insisto. Vamos a escuchar. En la decisión de seguir defendiendo con todo, que se sigan sacrificando más vidas, que sigan encarcelando a más compañeros vigentes, que ya le paren esa política de terror que está en todo el país y que definitivamente hoy como Chiapas queremos ya 38 años por haber estallado el movimiento en Chiapas, un gobierno contentos todos, creo que a nadie nos llegan a traernos, todos venimos de la fuerza. El mensaje, señor, a mis compañeros trabajadores de educación de las 7, de la 40 y todos los demás referentes, hoy se van a salir a las calles, los homologados que están trabajando decididamente, a todos, pero los padres de familia, decirles que en este incansable que hemos recibido como maestros de la CENTE, no nos desanimemos, la etapa de resistencia es vivida más que nunca, culturales, realmente la llamada educativa en Chiapas, digo, lo han intentado, han hecho todo lo posible por las evaluaciones, los compañeros se han resistido y nosotros decimos que esto para nosotros
usted es el único en hacer su propio análisis y creer lo que usted quiera creer, o cualquier medio de comunicación le diga, porque podemos ser, porque de esa es una forma parcial. Le voy a decir por qué el magisterio gana en movilizarse. ¿Recuerda usted quién es el secretario de Educación? Seguramente algunos sí, otros dirán, no me acuerdo, pero lo conozco, y otros definitivamente ni una ni la otra. Se llama Aurelio Nuño Mayer. Aurelio Nuño Mayer, quien salió mucho, fue comidilla en las redes sociales e incluso en medios de comunicación de manera constante, con esa reforma educativa que usted sabe, por lo menos tiene idea, que se ha dado a conocer. ¿Recuerda usted cómo dijo? La mejor forma era de un tajo actuar, y la mejor forma de actuar era diciendo, maestro que no cumpliera en las aulas iba a ser despedido. Digo a usted, ¿cuántos despedidos hay por parte de Aurelio Nuño Mayer? La respuesta es clara, ni uno. Ni uno se fue. ¿Por qué? Porque de director, de cabeza, de secretario de Educación Pública, fue eso, ignorancia a más no poder. No es que haya luchado contra maestros o haya luchado contra sindicatos o contra la coordinadora. Luchó contra sí mismo, Aurelio Nuño Mayer. Ni metió sus benditas iniciativas de reforma educativa que según él sí se cumple, pero no. Dos, ni un maestro despedido. A todos les han pagado por los días que no han asistido a laborar como mentores. Entonces, ¿quién es el imbécil? ¿O la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Ahí se la pongo. Dice y no hace. Y el otro dice, pero también hace. Es decir, el que dice y no, Aurelio, que quedó ahí. No saber leer ni nada. ¿Qué lograron los maestros? Uno, no imaginamos. Sí, pero personales. ¿Qué usted si lo corren? ¿No lucharía usted por su empleo? ¿No lucharía usted no por usted, por su esposo o por sus hijos? ¿No lucharía usted por ellos? A menos que le valga, se equivoque y no tenga razón de ser las luchas, como lo hizo Zapata, e incluso como lo ha hecho el PRI, no tanto para llegar a la presidencia, sino para defender, cuando fueron verdaderos priistas, realmente gente de política, como lo hizo Vasconcelos, como lo hizo Matamoros, pero como lo ha hecho incluso Iturbide. Lo que no hizo Benito Pablo Juárez García, lo hizo sí Porfirio Díaz, dos oaxaqueños, por cierto. Uno corrido por un grupo debido a que se pasaba, según se dijo, y que fue finalmente expulsado del país, desterrado. Pero le pregunto a usted, mencióneme una obra que haya hecho Benito Pablo Juárez García. La luz, metió Porfirio Díaz. Los ferrocarriles, Porfirio Díaz. Y así me puedo ir de acuerdo a los libros de historia. Le pregunto entonces, ¿por qué si ellos lucharon? ¿Por qué no luchar entonces el magisterio o los indígenas o los campesinos para tener una mejor condición de vida? ¿Y sabe qué? Ahí está la muestra. Ahí está la muestra ante un gobierno endeble. Un gobierno federal que asesina a inocentes, les protege, pero también de manera dolosa. Es decir,
lamentablemente. Bien, vámonos ahora a otra información. Acá la ya atrás, por supuesto, todo lo referente a aspectos que tienen que ver con el magisterio. Le informo que este fin de semana, de hecho ayer todavía domingo, aquí en Tuxtla Gutiérrez estuvieron reunidos el Parlamento Centroamericano, una reunión en el Congreso del Estado. Ahí se habló de la inclusión de Chiapas en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Migración y Estado Económico Comercial Chiapas-Guatemala, con la presencia del Consejo Directivo del Ejecutivo Canaco Tuxtla, que encabeza Oscar Corzo, así como la Oficina de Enlace Internacional del Gobierno de Guatemala, a través de Marco Tulio Carrascosa Ramos, legisladores como Irma Amaya Echeverría, diputada de El Salvador, Pérez Mejía, vicepresidenta de la Junta Directiva Internacionales y Asuntos Migratorios, de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios, y el cónsul de Guatemala de Tapachula, Héctor Ramiro Zipac, de programas y acciones para fortalecer el turismo, ya que Chiapas y Guatemala se unen por la historia y cultura, así como la identificación social. Carrascosa Ramos, Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, proyecto impulsado desde el 2014 por el gobierno de Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras, por supuesto, donde se invertirá más de 15 millones de dólares en 5 años para traer desarrollo a Centroamérica. Asimismo, presentó una próspera que incluye, por supuesto, a Chiapas en el proyecto, ya que es frontera principal con Centroamérica y recibe a más de 2 millones de migrantes al año. Se concluyó con el tema de inversión, ya que empresarios de Guatemala confían en el sector de Chiapas, por supuesto, por lo que es necesario unir esfuerzos para abatir rezagos comerciales de cada ciudad y sus respectivos. La reunión, ellos fueron muy claros. El gobierno de Estados Unidos invertirá 15 millones de dólares para que aquí se trabaje. Escuché hace unos días que algún político, no voy a decir el nombre porque hasta pena me da, dijo, no vamos a permitir que el gobierno de Estados Unidos impida que se logre el sueño de ustedes. Es decir, que ustedes no puedan migrar. Ridículo, que sonó tan desvergonzado, porque el mexicano, el de Enrique Peña Nieto, el del gobierno del Estado con Manuel Velasco, con cada uno de los presidentes municipales, que tienen que trabajar para evitar que la gente de Chiapas migra, es porque su presidente municipal es nulo, su gobernador es pésimo y su presidente es paupérrimo. Por eso migra, porque no hay condiciones, porque la pobreza es mucha. Alguien podrá decir, no es culpa del presidente municipal ni del presidente de la República o del gobierno del Estado. Efectivamente, no es culpa al 100%. De ahí una cierta culpa, porque no han hecho absolutamente nada para detener la migración. Si aquí hubiera economía, si aquí hubiera salud, hubiera educación, tendríamos desarrollo. Ese desarrollo sustentable, social, que permitiría que la gente se quedara, abonara la economía interna, el Producto Interno Bruto se consolidara. Pero no. No solamente un aspecto que tiene que ver con migración de vida, sino también hay gente, con todo el respeto lo digo, tiene una capacidad intelectual increíble. ¿Cómo llamarle eso? Se llama fuga de cerebros. Esa fuga de cerebros está atacando fuertemente. Por eso se engrandece un país como el de Estados Unidos con extranjeros. A ellos no les cierran la puerta. El gobierno de Estados Unidos no está en contra de los chiapanecos. Hemos leído aquí y hemos visto cómo tenemos que llegar a Estados Unidos de manera legal. De manera legal, todo el mundo puede entrar, dijo la embajada de Estados Unidos con la embajadora Jacob
5 meses del año, la producción editorial de la UNICAS, en este caso, tuvo 2 nuevos números de la revista Liminar y Arte. Déjenme les explico, son 7 de ellos, 7 nuevos conceptos. Uno de ellos estoy alcanzando a ver, movimiento chiapaneco. También está Yularilu, pero que alcanzo a ver, el sabor del saber, la gastronomía de los altos de Chiapas, y que podríamos aprender muchísimo de ellos. Si no estoy equivocado, puede hacer un parteaguas para que no haya ese robo que tocaba aquí el péndulo de Chiapas en días atrás o en fechas atrás. Cómo vienen gentes o personas, para ser exacto, no gentes, no existe la palabra gentes, cómo vienen personas a robarse lo nuestro, e industrializarlo, enriquecerse ellos. Y con toda esta intervención, con los resultados de trabajos de investigación de docentes del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el que conocemos como Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos. De acuerdo con todo esto, se da a conocer que la producción editorial de la UNICAS, el conocimiento que generan investigadores de esta institución, así como externos en los ámbitos científicos, a inicios de este año, en 2017, pues, se puso en circulación el nuevo número de la revista Arte UNICAS, en la que participan docentes de la Facultad de Artes y Liminar ha de ser revista de investigadores del CESMECA, como ya lo dije. Entre los nuevos títulos que están disponibles en la librería universitaria se encuentra Más allá del sueño americano, jóvenes migrantes retornando a las margaritas, tema que ya estamos tocando ahora. La coalición de la Universidad, del Instituto de la Juventud, de la autoría del investigador de CESMECA, Iván Francisco Porras Gómez. Por ejemplo, María Eugenia Anguiano Telles y Daniel Villafuerte Solís son autores de la coedición del Colegio de la Frontera Norte, Migrantes en Tránsito a Estados Unidos, Vulnerabilidad, Riesgo y Resiliencia. Los investigadores también, Mercedes Olivera Bustamante y Amaranta, junto a Mauricio Arellano Nucamendi, son autores de organizaciones campesinas y de mujeres de Chiapas, Movimiento Chiapaneco en Defensa de la Tierra y por el derecho a decidir. Estas revistas deberían desde leerse, quizá me atreva yo a decirlo así, de manera obligatoria, para entender el contexto antropológico de lo que realmente estamos viviendo y no conformarnos con lo que diga su servidor o cualquier otro medio de comunicación. Esperarse con una sola versión no nos ayuda en nada a encontrar respuestas a nuestras necesidades. Bien, voy ahora con lo que nos dice Iñaki Yacuno. Él es presidente de esta Asociación Nacional, últimamente anda muy activo, global, y es que da a conocer que con la Procuraduría Federal del Consumidor están trabajando de manera contundente para mantener precios estables, por lo menos en 38 productos de la canasta básica. ¿Cuáles son estos? Déjeme y le voy dando algunos datos. Las expectativas de los analistas financieros prevén que en este año un aumento en los precios al consumidor de entre 4 y 5%, mientras el Banco de México estima solamente, lo cual está mal. Los abarroteros siguen ofertando alimentos a bajo costo que son accesibles al ingreso de la población de escasos recursos. Claro que también había que no necesariamente son de marca, son de a granel, pero que finalmente son alimentos. Afortunadamente no como ocurrió en Veracruz, que eran huevos clonados, y que esto es un gran insulto a la alimentación, y que también, dicho sea de paso, es otra vergüenza para el gobierno federal que está pasando con todo esto. Pero bueno, a decir de lo anterior, se busca, por ejemplo, que los abarroteros van a poder comercializar productos, estas pastas de Isidora, los recordarán, estará también Herdes, que son los que generalmente encuentra usted ahí. Pero, de acuerdo con lo que nos dice el representante nacional de los abarroteros, Sansores, dice que se va a capacitar ese organismo con todos aquellos que así lo deseen, con el ánimo de poder competir legalmente con las grandes empresas que son transnacionales. Muchas de ellas ni siquiera son
mexicanas en un 80%, es decir, 80% para ellos y 20% mexicanos. No. Cuando son así, el 10% es únicamente inversión local o inversión mexicana. También seria. Es bastante complicado. Ojalá y no se ataquen más por parte de Hacienda a barroteros, los de la tiendita, los changarros, como usted guste y mande. Vamos a dejar todo este tema de la economía. Vámonos ahora con mi compañero Moisés hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Él nos trae el siguiente reporte después de haber hecho el siguiente recorrido. Voy contigo, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Comentarte que dando seguimiento al trabajo de inteligencia para combatir el delito de robo a comercio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un integrante a ese ilícito en el municipio de entrada principal de Puerto Montt. Aplicaron control preventivo de detención a para denunciado como uno de los responsables del robo a una farmacia del ahorro el pasado 10 de mayo en la colonia centro del municipio. Se le entregó una pistola que resume la participación de esta persona en el empresa. Además, Carlos, relacionado con en los meses de noviembre y diciembre de 2016, por robo a la cadena comercial Oxxo y por el robo ejecutado con violencia a una chocolatería. Eso contigo, excelente tarde. Excelente tarde también a ti, mi estimado. Muchas gracias. La policía actúe. La policía estatal, la de seguridad pública, hasta ahí. ¿Quién está antes de la policía? Primero es mamá y papá. No existe mamá, bueno, quien esté a cargo de la educación. Ahí es donde nace la sociedad, en la familia. Eso es lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que ver, entender. Es que para evitar esto, educación. Otros que juegan un papel muy importante son los mal llamados, voy a usar esa palabra, no de mal llamados, sino de la siguiente, líderes, porque no se ve liderazgo ahí. Se dicen ser líderes religiosos, como Clever Salazar, como el arzobispo de Tuxtla, digo el caso de Tuxtla, como todos estos pastorcillos, Belén, ni de otro lado, más como el otro Pérez Pardo, que son literalmente vividores, que son sanguijuelas, que chupan, no la sangre, la economía de cuanto seguidor tienen, y estos, basados en su supuesta ley, dice, no robarás, no matarás, no desearás bienes ajenos, y por ahí se va, sus 10 mandamientos. Por Moisés ante Dios, en aquel instante, en aquellas épocas antiquísimas, pero que estos tipos religiosos en la actualidad tienen la obligación de aplicarlo. Si tienen a cuanto tipo ladrón, porque si usted les pregunta, son católicos, son testigos de Jehová, son mormones, son séptimo día, son de la luz del mundo y son de cualquier tipo de doctrina religiosa, porque la tienen, hasta su santa muerte dicen que tienen. Entonces, si los tienen, ¿dónde quedan esos líderes, entre comillas, religiosos, que no les orientan con esa ley? Si se falla en casa, pues que no se falle en lo otro. Y los maestros también juegan un papel importante. Por eso la importancia de la educación. La policía ya los detuvo porque se cometió un delito. Ya actuó. Hasta ahí su responsabilidad. Pero antes, como padres y como líderes religiosos, ¿qué están haciendo? Ahí está el inicio de la flaqueza y del error de la sociedad en la propia familia, lamentablemente. Bueno, vamos a ir ahora con mi compañera Ana Laura al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
reporte de Tuxtla. Adelante, Ana Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Con el objetivo de acercar los servicios municipales a la población, la colonia Nueva Estrella fue beneficiada con el programa Tu Gobierno en tu Colonia, que el alcalde Fernando Castellanos lleva a cada familias. Aprovecharon los diversos servicios que el ayuntamiento capitalino y el habitantes de las colonias aledañas a Nueva Estrella también pudieron hacer uso de los módulos del sistema municipal de agua potable y alcantarillado social, Secretaría de Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Secretaría de la Mujer, Justicia, Chiapas, Abogados del Pueblo, Registro Civil, Prospera y Lisconza. Finalmente, los habitantes agradecieron al edil capitalino por llevar a la colonia gobierno municipal, estatal y federal, ofrecen de forma gratuita a quienes. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Ana Laura, por tu reporte. Este es el tema que tocamos hoy en el péndulo de Chiapas. Y créanme, no es posible que en el siglo XXI, en el 2017, de verdad, es totalmente increíble. Da vergüenza. Pura total barbarie, total ignorancia. A partir de se hizo el péndulo de Chiapas, nos encontramos con el siguiente dato. Digo, no es nada que ver con el Día de las Madres, ni porque estamos en el mes de las madres, ni cosa por el estilo. Han aumentado los abortos. Le voy a dar algunos datos rápidamente. La pobreza, ignorancia, miedo, falta de amor, casos de violaciones, entre otros factores, han impulsado a que el número de fetos muertos aparezcan abandonados por parte de las madres en municipios del territorio chiapaneco. De acuerdo a José Luis, que me guardo el apellido, a depositar flores a su madre en la comunidad Gabriel Esquinca, municipio de San Fernando, y veía cómo los perros se disputaban una presa porque rascaban en la tierra cerca de una tumba. Se dio cuenta que era un animal muerto. Llamó a las autoridades y finalmente inició la investigación. En Gabriel Esquinca no hay una sola persona que se diga, yo fui, o fulano de tal estaba embarazada. Quizá porque tenía 7 meses. Quizá porque vaya usted a saber los motivos. Ese es uno de los muchos casos que se han presentado. El Parral, por ejemplo, otro de los municipios, se presentó otro caso similar, aunque este fue abandonado y entregado vivo a una familia que no va a entregarlo a las autoridades y propuso quedarse. Lo mismo ocurre en Villaflores y La Concordia. Es muy importante aquí, ellas tienen un documento legal oficial, registro civil, y diga que quien tiene la criatura es la madre de ese ser, aunque no sea cierto, porque, insisto, los niños son regalados, lamentablemente. La organización da a conocer que hay una organización holandesa que está sembrando en el país mensajes de WhatsApp, incluso ya, y otras redes sociales, aborto seguro. Llamas y te ofrecen enviarte el medicamento abortivo a casas por solo con un costo de $80 por ello. Conviértalos a pesos. Envían migeperos, isoprostol. Lo único seguro es que el aborto es la muerte, un cóctel, dicen ellos, que puede producir internas y hasta mortales, infecciones, dolor, cólicos, vómito, diarrea, fiebre y escalofríos. No puede tomarse a la ligera, tiene que ser observado por un médico. Sin embargo, ellos no lo hacen así. Ellos lo envían a cambio de $80. En síntesis, que no se tiene ni el respeto ni el cuidado. Pensemos que no a la vida del chamaco, la vida de la propia muchachita. Lamentablemente, las menores de edad
incurren en esto. Entonces, hermanito Javier, ayúdame con esto. ¿Cayó? Gracias. Vamos a ir con el tema que vamos a hablar el día de hoy. En el péndulo de Chiapas, o sea, mañana aparecerá. Aquí nos estamos enredando entre el compañero Javier y yo. Tienes razón. Gracias. Déjeme y le digo que el tema que va a salir mañana en el péndulo de Chiapas es que hay 30 millones de campesinos equivocados. Claro, estoy hablando a nivel Chiapas, no por el hecho que estemos transmitiendo a través de Facebook, no me pueda incluir como un analfabeta cibernético. Manejar una computadora, creo que no. Creo que nos hace falta muchísimo. Quizá, decía un compañero, llegué a 1 millón con un video, me decía un compañero, vamos, de 3 minutos. ¿Por qué nadie ha llegado a 1 millón aquí en Chiapas? Y que son muchachitos de 13, 14 años, millones de likes y de seguidores, y que no es de una sola vez, sino que es de manera constante. Eso es un verdadero manejo de la información y de las redes sociales. Por eso, Chiapas pudiera sumar 5.5 millones que tenemos de población, quizá a 5.4 millones de analfabetas cibernéticos. Vamos a dejar a escuchar lo que nos dicen ellos, los que conocen en este sentido, sobre todo en el campo. Adelante. Pues tampoco, yo creo que un 10% de los campesinos de este país pueden decirse que son alfabetas cibernéticos, ¿no? A lo mejor a través de sus hijos. Ellos son los que pueden acceder bien de los campesinos pobres de este país. Por eso todavía depende mucho, no solamente de las organizaciones sociales, sino de muchos despachos que han proliferado en el campo, que son quienes suben su información y hacen las solicitudes a través de internet. El mismo padrón de productores que la SAGAR ha querido impulsar, ha tenido serios problemas, ya que ni los CADES han tenido la capacidad de padronar los productores de este país. Imagínese usted. Bueno, mandamos un saludo a Gustavo Blanco, que también nos está sintonizando. Gracias. Dice que se lo voy a decir porque creo que si algo nos caracteriza, y lo hemos dicho, se puede decir lo que se le venga en gana, porque para eso es el medio. Dice, estoy escuchando lo de los líderes religiosos. Dice, ¿para qué verga? Así me pone. Son los más vivales, hijos de su puta madre. Perdónenme usted, pero así lo dice y así se lo tengo que expresar. Todos según sus Biblias, cogelones, violadores y vividores. Lucran con la ignorancia de la gente. Ahí está. La opinión del pueblo. La opinión de quienes están con nosotros. Incluso decirnos si estamos bien, lo habremos de decir. Porque para eso somos, para eso estamos. También quiero mandar un saludo rápidamente a ver, déjeme lo ubicamos. Laura Ballinas Osorio, que nos está sintonizando, muchas gracias. A ver, aquí ya estoy abriendo también esto. A ver, está también por acá. A ver, Laura Ballinas, ya lo dije. Adriana Bravo, muchas gracias. Hugo Rodríguez. Fernando Gutiérrez, muchas gracias. Pepe Palacios también. Se te vengo escuchando en el carro, gracias, claro, a través del internet. Y a tantos más que están ya en sintonía, lo hacen sobre todo en la página del péndulo, cosa que lo agradezco, de verdad. Ahí tenemos también algunos haciendo a través de YouTube y por supuesto en este espacio que corresponde a Facebook. Muchas gracias por esta oportunidad de servirles. Dice, vulgares rateros, de mierdas maestros, dice Fernando Gutiérrez.
referente a los mentores, violan descaradamente artículo 3º constitucional. Y les miente la madre. Dice, chinguen su madre. Lo que dice Fernando Gutiérrez. Porque es lo que es el sentir de la sociedad. Es válido. Gustavo, que ya le dimos a conocer, tienen toda la razón de expresar. Y este es el medio, por eso es un medio de comunicación. Facebook, como a través de este canal de noticias, que está hecho y pensado para usted. Gracias, Fernando Gutiérrez, gracias, Gustavo Blanco. A eso estamos, lo decimos con mucho gusto. Lo decimos porque ustedes, la razón y la palabra. Vamos a ir rápidamente con información nacional en este momento. Vamos con información nacional, a ver si ya la tenemos lista. Si no, nos vamos rápidamente a ver, creo que aquí tenemos otra información referente al campo, ya que tocábamos este ángulo. El campo mexicano está en parálisis productiva, dice la UGOCEP. De acuerdo con esto, vamos con Luis Gómez, quien nos amplía la información. Él es el declarante, y esto es lo que él expone, en lo que estoy haciendo alusión. Una situación difícil, complicada, de crisis, de Sí, bien, es lo que se nos está diciendo. Estoy tratando de abrir otros mensajes que me complico. Le digo pues que también me declaro cibernético en este sentido. Estados Unidos dice que, bueno, me está volviendo a reenviar que a partir de hoy los correos de la sección prensa serán enviados por otro correo. Muchas gracias. Desde luego, vamos a irnos con información nacional. No tenemos información nacional. Nos vamos con la sinopsis del péndulo de Chiapas. La sinopsis del péndulo de Chiapas: ultimátum al gobierno, libertad a líderes transportistas o paro total. Acuerdan por unanimidad en asamblea a partir del 17 de este mes, con el respaldo de organizaciones nacionales. Todo es con Berzaí Miranda Borrás. Bueno, yo le voy a decir algo. Si Berzaí Miranda Borrás, que ya está libre, por cierto, y esto es lo que están pidiendo, pero tiene que ir a firmar iba a decir a Cerhueco, a la Mate. Si el gobierno doblega, entonces dejará de ser gobierno. No porque tenga que ser represor, sino porque no puede haber un gobierno endeble. No debe de haber un gobierno como tal, lo que un grupo quiera. Es cierto que el transporte o los transportistas, en criticar al sector mismo, porque es vulnerable, porque ahí están los accidentes constantes, los asaltos. Piden aumento porque las calles de cualquier ciudad son barrancos, las llantas, porque hay robos, cosas, y hay la necesidad. Es cierto, pero también el gobierno es culpable de todo esto. No se puede pedirle peras al olmo, que cumpla al 100% cuando el gobierno no hace nada. No intenta hacer algo. Mal por la Secretaría
y mal también por todos, por los transportistas y por la sociedad. ¿Está con ese ámbito o ese interés de que Versailles Miranda quede libre totalmente? Habrá un retroceso con quien fue asignado este señor, ¿cómo se llama el señor este? Así será de importante el señor este. De verdad que Raciel López Salazar, gracias, Raciel López Salazar, es un cero a la izquierda. Es alguien que no debería ocupar, mucho menos eternizarse en una dependencia que es tan corrupta como la Procuraduría antes, hoy Fiscalía. Debería de presentar su renuncia. Si él, me refiero, si Versailles queda libre de todo cargo. Ya se verá si vale la pena ver la acción de la Fiscalía a Raciel López Salazar ahí. Ya se verá y por qué de un procurador que no procura. La columna de Noé Barrera, ¿quién es quién? Noé Barrera Morales, temporada de cambios. Vaya que vienen cambios, entre ellos el de salud, quiero adelantarle. Pone en marcha Manuel Velasco y Voluntariado Nacional de Salud Materna en el Amate. Esto es un dato que voy a ampliarlo porque es un tema muy escalofriante. Me parece plausible, me parece más que correcto esta sala de lactancia, pero no solo en el Amate, sino en todas partes. Y ojalá la pongan en marcha. Que la ley se cumpla, pues. También el día 14 se suman 2 varones a la huelga de enfermeras. Los salvadoreños son deportados a la semana, dice el cónsul. En las columnas está la de Noé Barrera, que ya le leí, la editorial. Gordas, hablemos de Chiapas. ¿Qué más puede su servidor? Ya nos vamos, señoras y señores. Muchas gracias. Unas 2:2. Hasta mañana. Hoy qué día es, perdón. Hoy es lunes, ¿verdad? Mediante en punto de la 1:15. A nombre del profe Víctor, compañero Javier y su servidor Carlos Coutinho, le decimos muchas gracias. ¿Tienes un minuto? Sí, ya. Acuérdate. ¿Sí?